Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Me siento muy honrada y en realidad agradecida por poder estar compartiendo con ustedes en este magno evento donde yo sé que Dios va a hacer cosas sin precedentes. Esta conexión que vamos a tener en estos días va a cambiar tu vida, va a transformar tu destino y démonos cuenta que en medio de estos tiempos difíciles Dios también está mostrando su favor, su bondad, su misericordia y su presencia de una manera más gloriosa y más extraordinaria como nunca antes se ha visto. Pues yo soy Maru Bustos, soy psicóloga y en este tiempo me ha tocado compartirte este taller al que titulé Prisiones Emocionales. Y es que pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos de contingencia, no solamente local, sino también a nivel global. Y a veces pareciera que incluso aquel lugar al que llamamos hogar, pues pareciera sentirse como una prisión porque dejamos de hacer lo que habitualmente hacíamos, ya perdimos el control quizá de lo que está sucediendo afuera a nuestro alrededor. Pero yo quiero animarte a que abras tu corazón y que escuches la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: yo estoy contigo, yo voy a estar contigo y nunca voy a abandonarte. Porque ese es nuestro Dios poderoso, Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Y pues bueno, en estos tiempos no solamente nos sentimos en casa aprisionados, sino también en cuanto a lo físico, a lo emocional, a lo mental, empezamos a sentir o a percibir, pudiéramos estar sintiéndonos de esta manera. Y muchas veces lo que nos aprisiona en el ámbito emocional es invisible a nuestros ojos naturales y estrictamente tiene la consigna de hacer de nuestro ser un prisionero con cadena a muerte. Y esto yo quisiera compartírtelo porque cuando nos damos cuenta en medio de una crisis que estamos empezando a ser prisioneros de nuestras propias emociones, nosotros tenemos que hacer un alto y tenemos que revisar nuestro corazón y sobre todo pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, que venga y traiga esa libertad que tú y yo necesitamos. Ahora, quiero hablarte en este día de que en medio de situaciones así, que están fuera de nuestro control, como te decía hace un rato, donde pareciera que lo que está sucediendo en el exterior está fuera de nuestras manos, fuera de nuestra, incluso de nuestra seguridad, incluso de lo que habíamos ya planeado o planificado. Aún en medio de todo eso, Dios va a levantarse como un poderoso gigante. Recuérdate que Él es el que ya ha vencido todo, ha vencido al mundo. Y nosotros tenemos que aferrarnos de esa esperanza viva que es Cristo y saber que aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha salvado, Él es la puerta de la plenitud de la vida. Nosotros tenemos que saber que en medio de muchas de las situaciones, casi la mayoría de las veces el ser humano busca siempre el placer en lugar de la plenitud. Y hay una diferencia completa entre placer y plenitud, porque el primero pues se refiere a situaciones temporales, a cosas pasajeras, a cosas instantáneas muchas veces, pero la plenitud es distinta. La plenitud es algo que perdura, es algo que se mantiene para siempre. Y cuando hablamos de la plenitud de Cristo, nosotros tenemos que entender que estamos atravesando el caminar de la vida espiritual y que esta no está diseñada para que todas las cosas vayan súper bien. Muchas veces pensamos que de eso se trata caminar con Cristo, que todo me vaya súper bien, que todo vaya muy bien, pero no es así. ¿Por qué? Porque incluso podemos decir que la plenitud de Cristo es ese proceso paulatino que no está sujeto ni a personas, ni a situaciones, ni a posesiones, ni a títulos, ni a actividades.
no está sujeto a nada. La vida cristiana se trata de etapas, la vida cristiana se trata de madurez y se trata de un camino de avance continuo, de avance progresivo, ¿verdad? Es un progreso. Y tenemos que saber que en medio de este avance, en medio de este progreso, en medio de estas etapas que vamos viviendo, en medio de estas estaciones o temporadas que vamos atravesando, pues nosotros tenemos un Dios que tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos, que tiene propósitos más grandes de lo que nosotros podemos imaginar y que sus promesas son sí y amén para nosotros. No importa lo que estamos viviendo afuera, no importa lo que estamos experimentando en el exterior o lo que nos gritan las noticias, tenemos que aferrarnos a esta verdad que es: Dios cumple sus promesas porque Él es un Dios inmutable. Ahora, muchas de las veces, en medio de este caminar, en medio de este transitar, nosotros atravesamos situaciones de dolor, ¿no es cierto? No sé si tú puedas identificar algunas situaciones difíciles que hayan generado en ti esto tan, pues aparentemente fuerte, que es el dolor. Y el dolor, aunque no es pecado, puede producir el mismo efecto que el pecado en el corazón del hombre. ¿Y cuál es ese efecto? Cuando no es drenado correctamente, el dolor puede llegar a endurecer el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el dolor tiene dos facultades impresionantes, y esta es: o nos transforma o nos deforma. Y muchas de las veces las situaciones más críticas en nuestra vida, las situaciones más adversas en nuestro caminar, empiezan a detonar momentos de dolor. Y tú y yo no estamos diseñados para ser contenedores de dolor, no estamos diseñados para ser bodegas donde se acumule el dolor. Nosotros estamos diseñados para ser transformados por el dolor, pero muchas veces el dolor se queda atorado en nuestro ser y no sabemos cómo procesarlo. Dios quiere que en este tiempo difícil tengamos esas herramientas para procesar el dolor. ¿Por qué? Porque es precisamente estos tiempos difíciles donde tú y yo vamos a ser procesados, como te decía, transformados, pulidos, y Dios quiere forjar en nosotros carácter, temple, fuerza. Dios quiere hacer de ti una persona distinta después de este tiempo. Y fíjate, no sé tú, pero yo creo que sí hay cambios muy radicales que vienen en el hombre en general después de crisis como estas que estamos viviendo. Y son cambios muchas veces para bien. Dios permite las crisis para que nosotros crezcamos, para que maduremos, para que se forje en nosotros el carácter para lo que viene. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que ver nuestra vida no como una vida limitada, no como una vida aprisionada, no como una vida aplastada. Al contrario, Dios quiere que en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tribulaciones o las situaciones que no se pronostican como las mejores, Dios quiere que tú estés viviendo la plenitud que Cristo ya te entregó, que Cristo ya pagó en la cruz. Y para eso tú y yo necesitamos un ingrediente muy importante, que es la fe. Y yo no sé, quizá has leído muchas veces acerca de la fe, quizá ya lo sabes, pero la fe es una expectativa. La fe es una certeza confiable. La fe es una esperanza segura. Y fíjate cómo esto me llena de verdad de emoción, porque nosotros necesitamos fe en estos tiempos más que nunca, aun si las secuencias de las cosas que estamos viviendo no van como nosotros creemos que es mejor. Cuando nosotros tenemos fe, no está sujeta a que las secuencias
de las situaciones que estamos atravesando sean funcionalmente correctas o funcionalmente como previstas, como las teníamos previstas a nuestra manera limitada de ver. Porque Dios, quien vive fuera del tiempo y el espacio, tenemos que estar seguros de esto: Dios va a llevar a cabo su perfecta voluntad, su agradable voluntad, su buena voluntad para con nosotros. Y el hecho de tener fe nos da una confianza plena en Dios, nos da seguridad de que no tenemos por qué estar viviendo en suspenso la promesa de si vamos a ver o no la misericordia, di conmigo la misericordia, la gracia, la bondad, la bendición o la protección de Dios en nuestras vidas. No tenemos por qué estar viviendo en un suspenso, en una angustia de si se va a cumplir o no se va a cumplir. Dios quiere que sepas que el que vive fuera de tiempo y espacio va a cumplir lo que ha dicho, y Él es leal para completar su obra en nuestras vidas. La lealtad de Dios es inmutable. La lealtad de Dios no se cambia, no está condicionada. Dios es leal y lo que Él ha dicho para tu vida, Él lo va a cumplir. Ahora, yo quiero hablarte de 2 prisiones únicamente, me va a alcanzar el tiempo para esto, pero quiero que toquemos puntos importantes porque son de las 2 prisiones que en estos tiempos están viniendo a aplastar, a aprisionar los propósitos en Dios para tu vida. Y quiero que vayamos rápidamente a la primer prisión de la que te voy a hablar. Y para ubicarla o identificarla, vamos al Salmo 40, versículo 1 al 3. Y yo voy a leerte palabra de Dios para todos. Dice ahí el salmista: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Qué maravilloso salmo, donde encontramos algunas de las palabras que ya hemos mencionado. Mencionamos confianza, ¿verdad? Segura. Y podemos ver cómo el salmista comienza estos versículos hablando de esta confianza. Y sabes, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, Dios quiere que nosotros seamos ejercitados en nuestra fe, seamos ejercitados en la confianza plena, en la confianza segura, en la certeza inamovible de quién es el Dios al que sirves, de quién es el Dios al que adoras, de quién es el Dios del que hablas. Nosotros tenemos que vivir esto de una manera muy tangible en nuestros corazones, de una manera muy real, muy explosivo en nuestros corazones, y para ello Dios utiliza estos momentos de crisis, porque si todo fuera bien, no seríamos ejercitados quizá en nada, pero cuando vienen estas situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros podemos desarrollar, ejercitar, entrenar la fe en Dios y la confianza, ¿verdad? Ahora fíjate bien, dice la siguiente parte: el Señor me sacó del pozo de la destrucción. Y la primer prisión que vamos a detallar es la prisión de la depresión. Muchas de las veces nosotros muy a la ligera decimos, pues igual me siento deprimido, cuando en realidad he estado pasando a lo mejor por momentos tristes. Pero la depresión es, como lo describe el salmista, un pozo de destrucción. La depresión es un hoyo destructivo, nos lleva a perder toda perspectiva de vida, anula nuestra voluntad, nos llena de oscuridad el corazón. Escucha bien, cualquiera puede caer en este hoyo, hasta nosotros los hijos y siervos de Dios.
Yo no sé si tú en algún momento has atravesado momentos de depresión. A mí personalmente me ha sucedido y vienen muchas preguntas a la mente como, pues un cristiano puede sentirse deprimido, ¿es pecado la depresión? ¿Por qué esta moderna plaga emocional, hablando de plagas, afecta a tantas personas, incluido creyentes, consagrados, maduros en la fe? ¿No es Cristo el mejor médico y la oración la mejor terapia? Pues estas preguntas obviamente reflejan muchas veces esa inquietud que tenemos los creyentes cuando hemos atravesado un momento así, y ubicamos perfectamente aquí en este salmo que David estaba atravesando un momento de depresión, ¿verdad? Y incluso menciona una palabra muy fuerte que es la destrucción, porque la depresión tiene una característica y es que te mete en un caminar hacia la autodestrucción. Nosotros perdemos toda perspectiva acerca de quiénes somos, acerca de la valía que tenemos, y nosotros también comenzamos a percibirnos como si no tuviera sentido nada, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que saber en este tiempo que el atravesar momentos tristes o momentos de depresión, nosotros no tenemos por qué hacerlo solos. Y el salmista lo dice: me sacó del barro y del lodo. Hay otras versiones que hablan acerca del lodo cenagoso, y a mí me llama la atención cómo pues esta comparativa con el lodo habla muchas veces de esto que hace que nos atoremos en el caminar, que hace que nuestros pies ya no avancen. Y yo te decía hace un momento que la vida espiritual, la vida en el camino con Cristo es un avance continuo, es un proceso que nos lleva a madurar, a crecer, pero vamos caminando con Cristo. Y muchas de las veces nuestras emociones nos aprisionan tanto que nos detienen. Y en el caso de la depresión es algo que detiene tus pies, que detiene tus decisiones. ¿Por qué? Porque la voluntad se ve afectada, la fuerza en la voluntad se ve afectada. Ahora, yo no quisiera detenerme o tomar mucho tiempo en la sintomatología. Ya te mencioné un poquito acerca de esto. Puedes buscar mayor información, hay muchísimas fuentes, pero yo quisiera hablarte de algo importante que es la llave para abrir esta prisión emocional. Y cuando nosotros estamos hablando de prisión emocional, estamos hablando de que nos sentimos encerrados, nos encerramos y pareciera que no hay escape, pareciera que no hay manera de salir. Pero Cristo tiene las llaves. Él nos ha entregado las llaves del reino, y nosotros tenemos que saber que al habernos entregado las llaves de su reino, nosotros tenemos esa facultad de, a través de ciertas cosas, podemos abrir esta celda que nos ha mantenido aprisionada. Y la llave de la que voy a hablarte es la llave del perdón. Fíjate cómo es importante hablar de esto, porque si bien el salmista mencionaba acerca de lo que le estaba sucediendo, nosotros tenemos que saber que una de las características en la naturaleza de Dios es la capacidad de perdonar, ¿no es cierto? Si tú y yo no hubiésemos sido perdonados por Dios, tú y yo no estaríamos el día de hoy aquí. Su misericordia, su perdón nos da un nuevo destino, reescribe una nueva historia. Y la llave del perdón precisamente nos ayuda a salir muchas veces de la depresión, porque si hacemos un recuento en nuestro caminar, en nuestro avance, nosotros podemos darnos cuenta que la mayoría de los momentos quizá de tristeza más profunda han tenido que ver con aquellas cosas que son quizá para nuestra percepción imperdonables. Y muchas de estas situaciones que tienen que ver quizá con las personas que más amamos o con las personas
que nos rodearon y que de pronto nos fallaron o nos hirieron, nos lastimaron, hicieron cosas que lastimaron nuestro corazón, estas ofensas que hirieron nuestra alma, pues nosotros muchas veces ahí nos estancamos y no sabemos cómo, no supimos cómo procesar quizá el dolor de esas heridas, y en muchas ocasiones el dolor se quedó ahí y se atascó en nuestro ser. Y como te decía hace un momento, el dolor es inevitable para todo ser humano, es inevitable en la vida, pero tiene la capacidad de transformarnos o deformarnos. Y quizá en esas situaciones que tú puedas identificar a lo largo de tu vida, has experimentado dolor profundo, has experimentado tristeza profunda y no has sabido cómo procesarla, y entonces te aprisionó este dolor, esta tristeza. La falta de perdón es esta prisión espiritual que nos impide seguir avanzando en nuestro caminar y madurez con Cristo. Mientras nosotros pensamos quizá no pasa nada, el tiempo lo cura todo, nosotros mismos estamos construyendo una prisión en cuanto al resentimiento. ¿Por qué? Porque sin perdón nuestra cadena y condena es perpetua. Si tú estás anotando, anota esto: sin perdón nuestra cadena y condena es perpetua. ¿Por qué? Porque la falta de perdón no solo endurece el corazón, sino que le da la autoridad al reino de las tinieblas sobre nuestras vidas. Y en este tiempo, más que nunca, vemos muchas personas que están siendo oprimidas por el reino de las tinieblas en su mente, en su corazón, y aún ya hay manifestaciones físicas en cuanto a estas prisiones emocionales se refieren, porque acuérdate que todo lo que nosotros no resolvemos se repite, y todo aquello que callamos en el alma, el cuerpo lo va a gritar. Ahora, Dios desea, es el deseo del corazón de Dios abrir las prisiones de la depresión. Pero escucha esto, hace un momento yo te decía, si nosotros no tomamos la iniciativa de decidir correctamente en el tema del dolor y la tristeza, nosotros no vamos a poder acceder a pasar de la depresión a la puerta de plenitud que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos accionar, necesitamos decidir perdonar, y nosotros necesitamos saber que esto es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el perdón te abre la puerta a la libertad, el perdón te abre la puerta a la liberación, y eso te da paz. Y no estoy minimizando el dolor que has sufrido, no estoy minimizando las experiencias difíciles que has vivido o atravesado. Solamente te estoy diciendo que en estos tiempos donde vemos tanta gente hambrienta de paz, la paz que Cristo ofrece cuando nosotros accionamos el perdón le devuelve al corazón la integridad. De otra forma, nosotros vamos a estar siempre hechos pedazos y no vamos a poder ser contenedores de las bendiciones de Dios. Al contrario, vamos a tener un corazón agujerado, un corazón de coladera, un corazón que deja pasar las bendiciones del cielo. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer de tu corazón un corazón con una vida abundante, con una vida llena de paz. La paz te va a devolver la fuerza en cuanto a la voluntad se refiere, y la paz la obtenemos cuando accionamos el perdón. No es que otorguemos el perdón porque el otro lo merezca, otorgamos el perdón porque Dios nos enseñó a perdonar, nos perdona y nos manda que perdonemos a otros para que sean perdonadas nuestras ofensas, para que nuestra oración no tenga estorbos, para que nuestra oración pueda subir al cielo con agrado y no nos volvamos personas hipócritas o personas que no tienen esta realidad del amor de Cristo.
¿Es difícil perdonar? Claro que es difícil, pero es una decisión que siempre va a ir por encima de las emociones. Siempre va a anteponer, se va a anteponer incluso aún sobre los efectos dañinos que se ocasionaron en mi corazón debido a esto. La depresión empieza a sembrar obviamente en nuestra mente el siguiente pensamiento: pues yo me siento víctima de las personas y de las circunstancias. Y cuando tenemos este pensamiento en nuestra mente que ha sido ya sembrado, nosotros empezamos a vivir en este estado de estancamiento y frustración permanente, pues estamos en la espera de que alguien más haga lo que a nosotros nos toca hacer. Y mientras más pasa el tiempo y estamos encerrados en el lamento, nos vestimos de cenizas, de dolor y de conmiseración. Y Dios desea revestirte, joven, señorita, tú que nos estás viendo, Dios desea revestirte con sus vestidos reales. Él desea revestirte de paz, revestirte de amor. Él desea perfumar tu vida y tu corazón para que otros vean esa realidad en ti. Y Él desea sacar de ti el luto y la ceniza. Muchas de las veces no comprendemos esto, pero el dolor que has atravesado no es minimizado. El único que en realidad puede ayudarte a drenar este dolor es Dios, porque en medio del dolor, la decepción, la desilusión, las heridas no sanadas, el resentimiento acumulado, los duelos no elaborados, el perdón te da la oportunidad de desatorar todas estas emociones, haciéndote libre, abriéndote paso hacia la plenitud y hacia el encuentro con nuestro Cristo, que es la plenitud de la vida. Entonces, fíjate muy bien qué importante es hablar del perdón. Y el perdón nosotros tenemos que ejercitarlo todos los días. Tenemos que decidir perdonar todos los días, así como lo escuchamos de palabras de Jesús cuando le preguntan cuántas veces tengo que perdonar, hasta 70 veces 7, que es ese símbolo de infinito, las veces que sean necesarias. Todos los días es necesario que nosotros decidamos perdonar, porque cuando lo hacemos estamos eligiendo por sanidad, estamos eligiendo por libertad, estamos eligiendo por plenitud, estamos eligiendo lo que Dios tiene para nosotros, que es bendición eterna. Amén. Ahora, hay algo que yo quisiera que tú te llevaras en tu mente. No solamente el perdón nos ayuda a tener una buena comunión con otros, sino también una comunión con Dios, una sana comunión con Dios. Y muchas veces, aún en las personas que nos ha faltado perdonar, o que nos ha faltado resolver en cuanto a resentimiento se refiere, también se encuentra Dios, porque muchas de las ocasiones atravesamos estos momentos que parecen rebasarnos en fuerza, en poder, y al primero que volteamos a señalar o a culpar es a Dios, y preguntamos ¿por qué permitiste que sucedieran estas cosas? Y quizá nuestro corazón se llenó también de resentimiento con Él. El perdón nos ayuda a que no haya obstáculos entre Dios y nosotros. El perdón, fíjate, es importante esto, el perdón activa la libertad de Cristo en nuestras vidas. Activa la libertad de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vengo delante de Dios, y te decía hace un momento, no estoy minimizando tu dolor, pero tenemos que venir delante de Dios para drenar ese dolor, que no se quede estancado en nuestros corazones. Y el dolor se drena a través de las lágrimas, el dolor se drena a través de las palabras, a través de la oración. ¿Por qué crees que el salmista hablaba acerca de esto? Decía: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo abrirle el corazón a Dios,
Muchas veces nosotros no somos sinceros, no reconocemos cómo nos sentimos y a Dios no le va a espantar tu dolor. El varón de dolores, experimentado en quebranto, Él puede comprenderte perfectamente. Él puede venir y abrazarte con su amor. A Dios no le molesta que vengamos y seamos honestos con Él. No solamente necesitamos en estos tiempos ejercitar la llave del perdón, sino también ejercitar la decisión de soltar la ofensa del corazón por encima de las emociones. Esto es importante. El tormento del resentimiento nos vuelve a meter en la prisión de la depresión. Cuando perdonamos, activamos la sanidad en nuestro corazón, pero cuando soltamos la ofensa, fíjate bien, cuando soltamos la ofensa, activamos la restauración de Dios en nuestras vidas. El perdón activa la sanidad de Dios en nuestro corazón, pero cuando soltamos la ofensa, activamos la restauración de Dios en nuestras vidas. Y Dios quiere hacer en este tiempo una obra de restauración en tu corazón, en tu familia, en tu vida. Ahora, la siguiente prisión de la que quiero hablarte es la prisión de la ansiedad. Y la ansiedad es precisamente algo que viene y desestabiliza nuestro corazón con angustia, preocupación. Es la plaga de nuestro tiempo, es la plaga en nuestra generación y es una prisión invisible. Es eso que te oprime el pecho para enfrentar una difícil situación. Es lo que sientes frente a un peligro que está fuera de tu control, fuera de tus manos y que muchas veces no solamente se trata de un miedo generalizado, sino también de una preocupación continua, donde tu mente no descansa, tus pensamientos no descansan. ¿Por qué? Porque futurizan, y el exceso de futuro es la prisión que se convierte en un asesino oculto. Nosotros tenemos que saber que Dios en la Biblia, en su palabra, nos habla de la ansiedad. Y vamos a ver qué es lo que dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. Si nos vamos al original de esta palabra, afán, tiene que ver con el significado de la preocupación, de la ansiedad, del agobio, de la angustia. Y fíjate lo que sigue diciendo este versículo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice, por nada estén preocupados, por nada estén agobiados, por nada estén afanosos. Y habla de algo muy importante: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Esto habla de una profunda relación con Dios, donde todas nuestras palabras son expuestas, todo nuestro corazón es expuesto a través de nuestras palabras mediante la oración delante de Dios. Nosotros tenemos que saber que el orar es una de las llaves que abre la puerta de la prisión de la ansiedad. ¿Por qué? Porque en la ansiedad continuamente estamos escuchando nuestra mente, estamos escuchando los diálogos que nos dice nuestra mente y anticipamos un futuro del que no tenemos control. Y tienes que saber que Dios está en control de todos tus tiempos. Él tiene en sus manos tus tiempos, Él tiene en sus manos tu futuro. Y es un futuro bueno, agradable y perfecto. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes y son pensamientos de bien y no de mal, no de catástrofe, ¿verdad? Y la ansiedad nos instala en el corazón, nos instala en nuestra mente que catástrofe va a venir.
Y entonces nuestra mente empieza a girar, avanzar, a futurizar, y perdemos de vista la perspectiva del regalo que representa el presente. El presente es el regalo que Dios nos da y nos está diciendo: cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Ahora fíjate lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué quiere decir esta palabra echar? Que Dios nos ha dado la facultad de despojarnos de toda ansiedad y temor. Tú no necesitas ansiolíticos, tú no necesitas pastillas, tú necesitas despojarte delante de Dios todos los días de esta preocupación, de este agobio. Háblate la palabra de Dios todos los días, abraza sus promesas, abraza el futuro que describe la Biblia, y vivirás un presente donde la gloria de Dios va a manifestarse en tu vida de manera sobrenatural. Ahora yo quiero decirte algo: si estoy ansioso es porque temo que algo pueda pasar. La ansiedad y el temor están unidas, y cuando nosotros tenemos exceso de futuro, esto explota de una manera muy fuerte, de tal forma que distrae nuestra mente, distrae nuestra alma, distrae nuestro espíritu, porque la ansiedad es esta reacción incluso a nuestras circunstancias, pero es una reacción exagerada en estos momentos que podemos estar atravesando. Y te voy a decir una cosa: la ansiedad es una opción. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué pensamientos detonan la ansiedad en nuestro corazón. Y hay 3 cosas importantes que voy a decirte. El pensamiento del ansioso se ancla cuando escuchamos al enemigo de nuestra alma decirnos: no vales nada. Cuando Él ha sembrado la duda respecto a la identidad que Dios ya te ha dado por medio de su Hijo Jesús, Él ya ha robado tu propósito eterno. A Él le conviene que tú estés distraído. A Él le conviene que tú estés preocupado, que tú estés afanado. Nosotros muchas veces como seres humanos tendemos a determinar lo que somos en base a lo que hacemos. Y en momentos críticos como estos, donde muchas de las actividades o de lo que veníamos haciendo se ha detenido, es cuando empezamos también a dudar de quiénes somos. Y Dios te repite una y otra vez: eres mi hijo amado. Ahora, el siguiente pensamiento en el que se ancla el ansioso es cuando queremos cambiar algo o a alguien que está fuera de nuestro control. Y ahora más que nunca, en estos tiempos donde estamos conviviendo más cerca con los más allegados, nuestra familia, no me digas que no quisieras cambiar la forma de ser del que te rodea. Y eso no lo podemos hacer tú y yo. Tenemos que saber que eso es desgastante, tener el control de esas cosas. Dios es el único que puede cambiar a las personas, y sobre todo no podemos cambiar lo que está sucediendo en este momento, pero Dios tiene todo el control y debemos descansar en eso y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si se trata de ansiedad, el enemigo lo que va a hacer es que tú empieces a dudar respecto a la confianza que tienes en Dios y respecto a que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Ahora, el siguiente pensamiento en el que se ancla el ansioso es precisamente esto: la incredulidad en Dios. ¿Realmente será Dios bueno? ¿Realmente Dios va a cumplir sus promesas? ¿Realmente Dios estará haciendo de esto algo beneficioso para mí? ¿Va a traer ese buen propósito a mi vida? Nosotros no tenemos que darle espacio a la duda de Dios, a la duda de quién es nuestro Dios, porque si le damos espacio, rincón a la incredulidad, nosotros vamos a menguar en cuanto a la fe. Y al principio yo te dije que uno de los ingredientes importantes en el caminar con Cristo, aunque las cosas afuera no vayan
como esperábamos, como planeábamos o como pensábamos que irían bien, nosotros necesitamos saber que Dios siempre estará ejercitando nuestra fe. La prisión de la ansiedad nos encamina a una senda de temor y nos atormenta con tratar de tener el control de un futuro anticipado. Cuando llegue esto a tu mente, lo que tienes que hacer es detener tu mente y decirle: alto, alto, mis tiempos, mi futuro, mi familia, mis amigos, las personas que amo, lo que hago está en manos de Dios. Aún la provisión viene de Dios. Y yo creo firmemente que mientras que para nuestros ojos naturales podemos estar atravesando nuestra mayor temporada de incomodidad, de aflicción, de peligro, de intimidación por lo que está sucediendo afuera, mientras que nuestros ojos naturales ven eso, Dios nos está preparando para nuestra mayor temporada de bendición. Él nos está ejercitando, Él está formando carácter en nosotros. Él quiere que tu confianza esté afirmada en la roca que es Cristo, para que nada pueda moverla, para que nada pueda estancarla. Voy a volver al Salmo del que te hablé al principio, porque tiene un término maravilloso. Y dice así: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Y ahora viene lo más hermoso. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Así es que tú que me estás escuchando, y con esto quiero cerrar, quiero decirte que Dios está preparando tus labios para que el espíritu de alabanza y adoración en este tiempo no esté sujeto a un lugar, a un edificio, a un momento. Esté sujeto a la confianza en Cristo. Y cuando Dios despierte el espíritu de alabanza y adoración, tú vas a cantarle a Dios esa nueva canción. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que después de esta temporada difícil, después de este tiempo crítico, después de este tiempo de enfermedad, de pérdidas, de dolor, de tantas cosas que estamos viendo alrededor de nosotros o que ya estamos viviendo, Dios va a levantarse como poderoso Salvador y la gente va a ver en ti su obra resplandecer. La gente va a ver en ti su luz brillar como nunca antes. Eso lo declaro sobre ti. Y ahora que te he dado estas llaves, lo único que voy a hacer es orar por ti, para que tú acciones en este tiempo en tu corazón y que el Espíritu Santo, que es el libertador, el consolador, el ayudador en todo tiempo, Él te ayude en todo momento a accionar estas llaves y que no estés aprisionado, que sea la plenitud de Cristo en ti. Amado Jesús, en esta hora te damos tantas gracias por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, por tu palabra. Te pedimos en esta hora que ahí en cada casa, en cada sitio donde están conectados mis hermanos, tu presencia se manifieste. Y yo declaro que el poder de tu Espíritu Santo, el poder que vivifica aún a los muertos, el poder que nos ha resucitado juntamente con Cristo, traiga la fuerza suficiente para que en esta temporada ellos puedan levantarse con valor, con confianza, con certeza de quién eres tú, Dios. Yo te pido que estas llaves que hemos aprendido sean accionadas y que las prisiones sean abiertas, que los yugos sean deshechos, que las cadenas sean rotas
en el nombre de Cristo Jesús, y que sea tu libertad en ellos, tu plenitud, que podamos juntos atravesar esta temporada difícil, pero con la conciencia y el entendimiento que tú estás ejercitando nuestra fe, ejercitando nuestros corazones, y que en todo tiempo podemos correr a ti porque eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.